esencial de su especialidad en neurología del Seguro Social, del Hospital Nacional Sacamil, miembro de la Asociación de Enfermedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento y de la Sociedad Europea de Enfermedades de Huntington, miembros del Grupo Centroamericano. Con ustedes el doctor Pereira. Hola, buenas tardes. Pues es un placer dirigirme a ustedes en esta tarde. Vamos a tratar de revisar un poco acerca de la última frase que dijo el doctor Cornejo, de no todo Parkinson tiembla y no todo temblor es Parkinson. Entonces nos vamos a enfocar en el diagnóstico diferencial del temblor, que dicho sea de paso, es por mucho el trastorno del movimiento más común al que nos enfrentamos en la práctica clínica. Y hay que saberlo diferenciar pues para darle un tratamiento y un abordaje adecuado. Para comenzar con la definición de qué es un temblor, pues es un movimiento involuntario, tiene la característica de ser rítmico y oscilante, o sea que tiene que llevar una ritmicidad, un movimiento alternante de cualquier parte del cuerpo. Y es causado por la cocontracción de músculos antagonistas o una contracción alternante de músculos de manera sincrónica de un agonista y un antagonista, formando típicamente el movimiento alternante y rítmico. Pues, ¿por qué temblamos? ¿De dónde viene la fisiopatología del temblor? Ahorita todos estamos temblando, pero nuestro cuerpo lo controla, lo modula. ¿En base a qué temblamos? Tenemos varios puntos. Uno, la oscilación mecánica que ejerce nuestra sangre, la contracción muscular, las características elásticas y viscosas de mis tejidos. También la oscilación refleja que yo puedo tener en base a reflejos espinales, transcorticales o inclusive de los mismos músculos, los reflejos miotáticos. También existe un marcapaso central del temblor. No se determina exactamente dónde está, pero está muy involucrado a nivel del tálamo, el núcleo ventral intermedio, después vamos a hablar más de eso. Y alteraciones en los circuitos de retroalimentación y prealimentación. ¿Qué es esto? Es todo lo que mi sistema nervioso hace para que yo tenga un movimiento fluido, simple, sin temblor. Entonces aquí están los componentes, tanto centrales y periféricos, que están involucrados en la generación del temblor. A la cabeza, los componentes centrales, tenemos esto, que forma un triángulo aparentemente, en donde existen tres núcleos importantes: el núcleo rojo, el núcleo olivar inferior y el núcleo dentado del cerebelo. Este es el famoso triángulo de Guillain-Mollaret. Pero aparte, también se comunican directamente hacia la corteza, desde la corteza hacia el núcleo olivar, hacia el cerebelo, y el involucramiento importantísimo de los núcleos de la base, principalmente el globo pálido interno, hacia el tálamo, el núcleo ventral intermedio del tálamo, que es muy importante en el control del temblor, en el manejo quirúrgico del temblor. Después lo vamos a retomar. Y componentes periféricos, que principalmente son los reflejos asa-gama, que mantienen la contracción muscular para mantener el tono. Entonces, existen oscilaciones centrales, reflejos espinales y mecánicos que generan el temblor. Ahora, ¿cómo lo clasificamos? Pues la clasificación es importantísima para poder hacer el diagnóstico diferencial. Es en base a ciertos puntos, como la localización anatómica, la activación del temblor, es decir, cuándo se genera. No todos los temblores están en todo momento. Entonces, eso me ayuda a hacer un diagnóstico diferencial. Aparte, la velocidad con la que se genera el temblor. Puede ser de baja frecuencia, abajo de 4 Hz, de media frecuencia, 4 a 7, frecuencia alta, arriba de 7, y muy alta, arriba de 15. Que son estas las oscilaciones que hace por segundo. Ya se imaginan tener un movimiento a más de 15 oscilaciones por segundo. En estos casos no se ve inclusive el temblor, solo se palpa o se ausculta. Ya vamos a hablar también de cuál es ese temblor en particular. Entonces, recientemente surgió el consenso de la Movement Disorder Society de cómo clasificar adecuadamente el temblor. Esta es la actualización de 2017. Entonces, tenemos dos ejes principales. Un eje son las manifestaciones clínicas,
en donde nosotros tenemos, en base a historia clínica, a las características del temblor, signos asociados y estudios de laboratorio adicionales. La historia clínica pues le da de inicio un temblor que inicia en la adolescencia. Muchas veces es un temblor esencial con fuerte componente genético. También puede iniciar después de los 60 años, tiene una presentación bimodal. El inicio de la evolución del temblor se inicia súbito o se inicia subagudo, pues pensamos que hay algo desencadenante de este temblor, alguna causa. La historia médica previa, si es un paciente que padece de hipertiroidismo o de enfermedades autoinmunes. Historia familiar del temblor. Es muy frecuente que el temblor esencial tenga fuerte componente familiar. Se han identificado varios genes, pero no son genes de una herencia autosómica dominante, sino que son dependientes de muchos factores epigenéticos que no se ha podido determinar exactamente qué tanto influyen. Y el uso de alcohol o la sensibilidad al alcohol, esto nos puede hacer mucho diagnóstico diferencial. Le preguntamos al paciente, mire, si usted toma algunas copas, ¿el temblor qué pasa? No, bueno, yo sigo temblando igual. Entonces, no es un temblor esencial. Si el temblor disminuye con el alcohol, es muy probablemente que sea un temblor esencial. Antes habían tratamientos magistrales que llevaban varios componentes para el control del temblor, incluido una pequeña dosis de alcohol. Y las características del temblor, la distribución corporal, en dónde está ubicado, las condiciones de activación, ya vamos a abordarlo más a profundidad, y la frecuencia del temblor que ya mencionábamos, que tanto en las diferentes clasificaciones. Signos asociados, signos de enfermedad sistémica, signos neurológicos de otras enfermedades o signos blandos. Estos signos blandos son pequeños hallazgos neurológicos, pero que no hacen el diagnóstico de otra enfermedad, pero que me pueden a mí hacer la diferencia entre un temblor esencial típico o un temblor esencial plus, que es el que tiene acompañando deterioro cognitivo u otras alteraciones del movimiento que no condicionan otro diagnóstico. Y pruebas de laboratorio solo en casos muy particulares. No se necesita hacer estas pruebas de laboratorio a todos los pacientes con temblor, solo en los casos que tengamos alguna duda. ¿Cuáles pueden ser? Estudios electromiográficos para determinar la frecuencia del temblor en unos casos. Por ejemplo, en un temblor ortostático que es mayor de 18 Hz la frecuencia, yo no lo puedo ver, solo el paciente me dice que al ponerse de pie siente inestabilidad, siente que se va a caer, siente molestias en las piernas. Yo al palparlo puedo sentir que está temblando las piernas, principalmente a nivel de los gastrocnemios. Inclusive se puede auscultar esta actividad muscular y dar el llamado signo del helicóptero, que suena como un helicóptero que me da el diagnóstico de un temblor ortostático. Hallazgos de imágenes, cuando encontremos otros diagnósticos, otros hallazgos focales, imágenes de receptores. Esto es principalmente para hacer diagnóstico diferencial entre temblor esencial o temblor inducido por fármacos y enfermedad de Parkinson. Un DAT scan, que es un scan que permite ver la captación de dopamina en las terminales nerviosas. Y estudios de laboratorio, principalmente hormonas tiroideas, que son como lo más común que puede generar temblor fisiológico exacerbado. Ahora con la activación que habíamos mencionado previamente, ¿qué significa esto? Es cuando se presenta el temblor, si está al reposo o si está en acción. Y en acción tenemos varias diferentes. Puede ser cinético, puede ser postural o isométrico. ¿Cuál es el cinético? Cuando yo hago movimientos, ya sea cualquier movimiento, un movimiento simple, sea de intención. ¿Cuál es el temblor de intención? El que empeora cuando voy llegando al punto que voy a tocar. Es decir, se va a tocar la nariz, comienza a temblar. Se aleja de la nariz, ya no tiembla. O va a llegar a tocar el dedo del examinador, empeora el temblor. Pero en el trayecto no está temblando. Es mucho más frecuente en enfermedad cerebelosa. Y temblores de tarea específica. Son temblores de las personas cuando están sosteniendo objetos en particular, a la escritura, que es el más común. Pueden haber de los músicos cuando están interpretando su instrumento, pero hay un poquito de divergencia entre si realmente un temblor en particular aparte,
como temblor de tarea específica o es un temblor distónico. El postural puede ser independiente de posición, es decir, yo pongo mi mano así tiembla, pongo mi mano aquí tiembla, pongo mi mano aquí tiembla, pero hay dependiente de posición, solo tiembla cuando tengo mi mano así. Si la tengo acá no tiembla o si la tengo acá no tiembla. Entonces tenemos que evaluar en diferentes posiciones porque me ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. El eje 2 de la clasificación o de cómo buscar el diagnóstico es la causa. El adquiridos, sí, depende de alguna causa en particular, si son determinados genéticamente o la gran mayoría si son idiopáticos, ¿verdad? Ya sea familiar o sea esporádico como el temblor esencial, que tiene mucho componente familiar. Entonces, me permite este conocimiento y este abordaje, clasificar al temblor en diferentes síndromes. ¿Cuáles síndromes? Temblor de acción o al reposo, o sea, temblores aislados con determinada activación. Por ejemplo, el temblor esencial, que es un temblor postural principalmente, bilateral, simétrico, que se presenta cuando yo mantengo una postura o hago actividades. Temblor aislado de acción, o sea, solo se presenta cuando yo hago una acción en particular. Temblor aislado al reposo, que no es Parkinson. El temblor de Parkinson es principalmente al reposo, pero también puedo yo tener pacientes que tiemblan al reposo y no es una enfermedad de Parkinson. Recordemos que tiene que cumplir las otras características que son más importantes para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, como la lentitud del movimiento y la rigidez. Temblor fisiológico exacerbado. ¿Cuál es este? El que nos da a todos cuando estamos dando una ponencia, ¿verdad? Que comenzamos, temblamos un poquito. Es el temblor que yo normalmente tengo, mi cuerpo lo controla, pero cuando libero más adrenalina, se empeora. Y este es usualmente transitorio y de corta duración. Temblores focales, ya sea de la voz, movimientos de la cabeza, de la mandíbula, que se presentan principalmente al beber líquidos. Y temblor palatal esencial o del paladar. Temblores de tarea específica, ya sea a la escritura, a los deportes, los golfistas pueden tener temblores del golfista o de los músicos que mencionábamos previamente. Temblores ortostáticos, que estos son solo cuando yo me pongo de pie. El clásico temblor ortostático, el de frecuencia mayor de 18 Hz, y el pseudo ortostático, que es con frecuencias menores. Temblores con síntomas prominentes de otras enfermedades, ya sea distónico, parkinsónico, solamente de intención. El temblor de Holmes, que es temblores usualmente lesional por alteración del triángulo de Guillain-Moraret, que es un temblor de baja frecuencia, usualmente abajo de 5 Hz, que se presenta al reposo y a la acción. Las miorritmias, que son temblores de características mioclónicas, usualmente faciales, por lesiones también, y temblor palatal sintomático, que es el mismo temblor del velo del paladar, pero producto de una lesión de tallo encefálico. Y otros temblores, los funcionales, ¿a qué me refiero con funcionales? Lo llamado psicógeno. Ya no se considera tanto solo psicógeno porque tienen un sustrato funcional estructural, alteraciones en las conexiones corticales y subcorticales. Y temblores indeterminados. Esta es la vieja confiable, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Bueno, un temblor indeterminado. No lo logro clasificar en ninguno de los otros, pues es válido decir a saber. Así que hasta la movement disorder lo avala, ¿verdad? Entonces tenemos algunas características, no nos vamos a quedar en toda la tabla, pero, por ejemplo, el temblor esencial principalmente se presenta en posturas. El temblor fisiológico exacerbado también en posturas, pero es de mayor frecuencia, ¿verdad? Usualmente es un temblor muy rápido y muy fino. En el temblor distónico puede estar también en las posturas o en las acciones. Puede ser de acciones específicas, el temblor distónico, o sea, solo en la escritura, ya vamos a ver algunos casos. El temblor parkinsónico es de baja frecuencia y al reposo principalmente. El cerebeloso de intención y el que mencionábamos, el Holmes, es de reposo y de intención. En la historia clínica, que es importante, como mencionábamos el inicio, la historia familiar,
la secuencia de propagación del temblor me inició en una mano, luego la pierna de ese mismo lado se presenta al reposo, después de algunos cuantos meses ya me afecta el lado contralateral, es muy probable que sea un temblor asociado a enfermedad de Parkinson, si tuviera bradicinesia y rigidez. Enfermedades asociadas, hipertiroidismo, las neuropatías pueden producir temblor. Es mucho más común en las neuropatías desmielinizantes, pero también se puede presentar en otro tipo de neuropatías como en las neuropatías diabéticas. Puede ser secuela de Guillain-Barré también. Y otros trastornos del movimiento, de síndromes de ataxia más temblor, distonías más temblor, mioclonías más temblor, que son unos patrones más complicados de evaluar. Medicaciones, siempre importante que tengamos un temblor de inicio subagudo. ¿Qué está tomando? No estoy tomando nada, pero a veces para dormir tomo sulpiride. Entonces es muy probable que esté relacionado al bloqueo dopaminérgico que ejerce el medicamento. A veces tienen medicamentos para el mareo o el vértigo que pueden generar estas situaciones, como la flunaricina, la sinaricina pueden generarlos, medicamentos para mejorar la motilidad gástrica, como la metoclopramida, también pueden favorecerlos. La miodarona para el temblor postural, anfetaminas, los agonistas adrenérgicos frecuentemente en los pacientes que usan por asma bronquial, la cafeína también, los esteroides, teofilina, el temblor de intención, el uso crónico de alcohol, ¿verdad? Recordemos que tiene que ser crónico, la toxicidad por litio, temblores al reposo como la metoclopramida que habíamos mencionado o los neurolépticos, ¿verdad? Como haloperidol a la cabeza. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiembla, lo principal que tenemos que diferenciar, o lo más frecuente que tenemos que diferenciar es Parkinson o es temblor esencial, es como los más comunes y los que más nos vamos a enfocar. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Uno, la edad de inicio puede ser en el temblor esencial bimodal, como habíamos mencionado, en el Parkinson usualmente arriba de los 60 años, es mucho más común arriba de los 65, aunque como mencionó el doctor Cornejo, también podemos tener jóvenes con enfermedad de Parkinson. Historia familiar es muy común en el temblor esencial, es más raro en la enfermedad de Parkinson. La respuesta al alcohol, ¿verdad? Mejora con el alcohol, es muy común, Parkinson nunca. La fase de movimiento en la que se genera, pues el temblor esencial es en las posturas o en las acciones, el temblor parkinsónico es al reposo. Esto no quiere decir que no se pueda presentar en las otras actividades, también puede estar en posturas, también puede estar en la acción o en la intención, pero es mucho más común al reposo. La distribución no es que el temblor esencial solo se presente en la cabeza o en la voz, pero si está afectado la cabeza y la voz es mucho más probable que sea temblor esencial a alguna otra patología. A diferencia de si lo tenemos en la boca, en la lengua o en las piernas, es mucho más común que sea enfermedad de Parkinson. La frecuencia, que a veces es difícil determinarla a ojo de buen cubero, pero es menor la frecuencia de enfermedad de Parkinson. Y examinación a la escritura, ¿verdad? Es una escritura como un poco torpe, hacen las letras grandes, el paciente con temblor esencial dibuja las letras, hace sus letras más grandes para que no le dificulte mucho, y el paciente con enfermedad de Parkinson la hace cada vez más pequeña, la micrografía. El rostro o la expresión facial, nosotros podemos ayudarnos de ver al paciente a los ojos, pues el paciente con temblor esencial tiene una expresión facial normal, el paciente con Parkinson tiene una hipomimia. La voz es mucho más común que esté afectada en el temblor esencial con un temblor de la voz, ¿verdad? Tengo temblor, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, que es un habla muy lenta, suave, y la marcha pues es normal en el temblor esencial, a diferencia de la enfermedad de Parkinson. Ahora, evaluaciones específicas,
Pues, ¿qué tenemos que evaluar cuando estemos ante un paciente que me llega a consultar con temblor? Lo primero, ver si hay bradicinesia. ¿Qué es la bradicinesia? La lentitud progresiva en los movimientos alternantes, disminución en la amplitud y en la frecuencia. Por ejemplo, yo le pido que haga esto, comienza bien y va bajando, se fracciona, se entrecorta y termina haciendo esto, ¿verdad? Entonces, ese es bradicinesia, ese es típico de la enfermedad de Parkinson y otros síndromes parkinsónicos. El tono muscular, ¿verdad? Si hay hipotonía, es mucho más común que sea de origen cerebeloso. Si hay posturas anormales, pues es más común la distonía. La distonía es una contracción muscular sostenida que genera posturas de torsión o genera movimientos involuntarios que pueden ser de sacudidas o temblor. Signos cerebelosos, si tiene ataxia de la marcha, si tiene temblor de intención, si tiene una disartria arrastrada como que estuviera ebrio. Hallazgos de neuropatía, atrofia de las eminencias tenares o interóseas, ¿verdad? Que me da datos de que hay una neuropatía de base. Signos sistémicos, como un paciente con tirotoxicosis, ¿verdad? Sudoración, la facies característica, la pérdida de peso. Y siempre, en toda evaluación neurológica o toda evaluación del temblor, la bipedestación y marcha tiene que estar incluida. Pero si no tenemos alguna de esas cosas, pues con un simple lápiz y poner a escribir al paciente, nosotros podemos ayudarnos a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, este es un paciente con temblor esencial, usualmente tiene la misma direccionalidad, la misma frecuencia y amplitud del temblor. Si yo le pido que haga una línea recta, ¿verdad? En el tangencial al mayor ángulo del temblor, pues podemos verlo con mejor características e inclusive puedo calcular la velocidad del temblor con esto. Le digo, en 3 segundos hágame una línea de aquí a acá, 1, 2, 3, y ahí después dividimos en 3 segmentos y vemos qué frecuencia tiene el temblor. En a diferencia, si ustedes observan, de repente hace unas sacudidas diferentes, más largas, es asimétrico. Si usted ve, el temblor no es rítmico en todo el momento, esto es un temblor de una distonía, al igual que es asimétrico y tiene diferente direccionalidad del temblor, como que hace sacudidas de repente cuando está haciendo la espiral o cuando está intentando hacer una línea recta, sacudidas bruscas. Y en la enfermedad de Parkinson, usualmente la rueda más pequeña y angulada. La letra más pequeña en la enfermedad de Parkinson y grande y dibujada en el temblor esencial. Ahora con eso, pues vamos a hacer algunos pequeños ejercicios. Vemos al paciente que tiene un temblor en la postura, igual que un temblor de flexoextensión de dedos, flexoextensión de la muñeca, se mantiene en todas las posturas. Tenemos problemas. Empeora a la intención al acercarse al punto, ¿verdad? O sea, tiene un temblor de postura y cinético y no tienen ningún otro hallazgo. La expresión facial es normal, el habla es normal, no hay temblor al reposo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de temblor puede ser? ¿Quién se anima? Pues este es un temblor esencial, ¿verdad? Es lo más típico del temblor esencial. Y pacientes arriba de los 60 años. Vamos a ver otros. Estos son diferentes. Miren la cara, inexpresiva completamente. El temblor es al reposo principalmente. Regresemos. Ahí está. El temblor al reposo, ¿verdad? Más asimétrico. La fascia es poco expresiva. Entonces, y también tiene esta postura de la mano, una postura en flexión de la articulación metacarpofalángica. ¿Qué les parece? Parkinsónico, ¿verdad? El temblor de Parkinson al reposo, asimétrico, facies inexpresivas. Veamos este otro.
no hay temblor al reposo. Aquí está contando hacia atrás, ¿verdad? Estamos tratando de ponerlo nervioso, de hacer tareas para que él se genere el temblor. No tiene lentitud. Estamos teniendo problemas con la reproducción de los videos, perdón. Ahí está, no tiene bradicinesia. Ya. Y ahí está. Es un temblor principalmente en la mano izquierda. Es bien asimétrico, bien amplio. Y no se presenta en el otro lado. Ya vamos a ver si termina de correr. Cede en ciertas posturas, en la flexión, está solo al extender o al hacer hacia arriba la mano. Y ya vamos a ver cuando hace algunos movimientos en particular. Ahí noten, hay que ser muy observadores. Entre una y otra mano tiene diferente postura. La mano izquierda está flexionada y estirado el dedo, ¿verdad? Y los otros dedos también con una flexión diferente. Igual cuando se intenta tocar la nariz, toma una postura diferente a la otra mano. Y miren, al hacer la espiral, con una mano es bastante regular y con la otra hace sacudidas intermitentes. Entonces, ¿qué les parece? Es un temblor distónico, asimétrico, con posturas anormales y con sacudidas en medio, no es regular. Y que en algunas posturas, que es cuando se le da el gusto al músculo que quiere flexionarse, ahí no genera, es un punto neutro. Vamos a ver. Aquí tenemos otros casos. Un temblor del brazo. Es asimétrico también. Noten que tiene una postura normal de la mano. Estos pacientes también tienen una postura normal de cuello y cabeza, un poquito desviado hacia un lado, un poco de laterocolis, torticolis hacia la derecha, y que les genera un temblor fino en no. Entonces, es un temblor irregular, ¿verdad? Que cambia de dirección usualmente y se acompaña de posturas anormales, ¿verdad? También son temblores distónicos. Es mucho más común el temblor distónico cefálico. Aquí tenemos unos casos de temblores específicos de acción. Esta paciente solo tiembla cuando está bebiendo y que le dificulta tomar sus alimentos. Tiene que usar pajilla o tiene que usar de estos con vasos con sorbos especiales. Esta otra paciente la vemos bastante bien cuando hace sus actividades, no tiene temblor de intención, no tiene temblor al reposo. Pero vamos a ver conforme avance el video, no lo quiero adelantar yo porque se va a trabar capaz. No tiene tampoco temblor a la postura, ¿verdad? Y en otras posturas tampoco se genera. O sea, pareciera una paciente que no tiembla, no tiene temblor. Pero ella llegó a consultar porque no puede escribir. Porque cada vez que intenta escribir, tiembla la mano y no le permite hacerlo. Se ha tenido que hacer zurda para poder escribir bien. Y notamos algo en particular ahí a la escritura. Para empezar, si vemos la punta del lapicero, ahí está el temblor, ¿verdad? Está temblando. Pero ¿notan algo más? ¿Alguien se atreve a decir algo más de esa escritura? ¿Perdón? No es recto también, o sea, lleva hacia arriba, ¿verdad? Como que la va jalando algo. Y miren los dedos, observen bien los dedos. ¿Es esa una postura normal para escribir?
Está flexionando, está haciendo un gran esfuerzo, está tratando de dominar sus dedos. Esa es una distonía del escribiente que genera un temblor de la escritura, ¿verdad? O sea, es un temblor de tarea específica dependiente de una distonía. Y este es un paciente que, joven, que consultó con 3 semanas de que había notado un temblor en la mano derecha que se generaba principalmente tanto al reposo como cuando él hacía ciertas actividades como conducir. Es asimétrico, tiene también temblor en el otro lado de intención. Vamos a pasar. Después del tratamiento, ya les vamos a contar qué tratamiento es. Este es al reposo. Y vemos que en la neuroimagen, pues un paciente joven con temblor subagudo, tomamos una neuroimagen y tenía lesiones desmielinizantes del tallo encefálico. Y aquí lesiones de esclerosis múltiple. Después del pulso de metilprednisolona se dio el temblor, ¿verdad? Era una manifestación de la esclerosis múltiple. Y esta otra paciente que tiene un temblor asimétrico, que de inicio reciente, le notamos que cuando comienza a hacer movimiento en la otra mano, el temblor cede. Se vuelve más irregular. Si yo le pido que haga movimientos más rápidos, deja de temblar. Este es un temblor psicógeno, ¿verdad? Es producto de una alteración psicógena en donde se puede empeorar con el estrés, se disminuye con maniobras de distracción. ¿Y qué les podemos hacer a los temblores? Pues una vez tengamos el diagnóstico, pues el temblor esencial se puede dar propranolol a esta dosis, primidona, que no hay en el mercado, pero tenemos el metabolismo activo de la primidona, que es el fenobarbital, aunque la evidencia para el fenobarbital es mucho menor. Topiramato a estas dosis, que son los que tienen mejores estudios que avalen su uso. Para el temblor parkinsónico, pues tratar la enfermedad de Parkinson. Para el temblor distónico, la terapia oral solo beneficia a un 40% de los pacientes. Pueden usarse anticolinérgicos o betablocantes, levodopa en algunos casos de distonías responsivas a levodopa, pero con lo que mejor le va es con toxina botulínica, al igual que los temblores focales, temblor cefálico o temblor de la voz, les va muy bien con toxina botulínica, que lo que hacemos en el Seguro Social también es hacer administración de toxina botulínica o a nivel de la laringe por guía electromiográfica, y de esa manera mejoramos el temblor del paciente. Si eso no fuese suficiente, pues se pueden hacer manejos quirúrgicos con estimulación cerebral profunda, lesional como la talamotomía, o lo que ahorita está en boga en Europa, que tuvimos la oportunidad de ver este paciente con una lesión dirigida por ultrasonido. Esta es la imagen que hace a la resonancia magnética. Todas estas líneas verdes son los haces de ultrasonido dirigidos hacia el núcleo ventral intermedio del tálamo para control de temblor en pacientes que no son candidatos a otra cirugía. Este señor era un anciano de 80 años con muchas comorbilidades, pero un temblor discapacitante. Se puede hacer solo unilateral, pero de esa manera le mejoramos su mano más hábil y le mejoramos la calidad de vida. Y eso es todo lo que les traía por ahora. No sé si hay dudas.